Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando fuerte y claro. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de las Fábricas Musicales, una colaboración entre Corporación de las Artes Musicales y el Instituto de Cultura Puertorriqueño. Las Fábricas Musicales son una serie de conferencias en línea, extensión de las fábricas culturales del Instituto, que tienen como propósito el ayudar al desarrollo empresarial de nuestros músicos para que puedan aprender sobre distintas áreas de una empresa o negocio, desde los aspectos legales y administrativos hasta conceptos básicos de mercadeo. Yo soy Carlos Flores, director de los programas músicos sociales de la Corporación de las Artes y seré el moderador de hoy. Aprovecho esta intervención para compartir algunos truquitos para que puedan disfrutar de la conferencia al máximo. En primer lugar, la conferencia está siendo grabada y luego podrán acceder a la misma a través de nuestro canal de YouTube. Como participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat, la sección de Q&A, que lo tienen ahí abajito en el menú, para colocar sus preguntas e inquietudes. Puede dirigir estas a todos los participantes o directamente a nosotros. Una vez culmine la intervención de nuestro conferenciante invitado, procederemos a atender las mismas. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a nuestro primer invitado de esta serie de conferencias, el doctor Javier Hernández, que estará presentándonos una ruta para el emprendimiento cultural. El doctor Hernández es director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón, fundador de Inversión Cultural, organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de empresas culturales y creativas en Puerto Rico. Es músico, percusionista de formación autodidacta y ha colaborado con artistas como Antonio Cabán Vale el Topo, Roy Brown, Cani García, Tito Auger, Zoraida Santiago, entre otros. Durante 4 años fue principal ejecutivo de Taller C, una cooperativa de cantautores puertorriqueños. Fue asesor cultural de la Comisión para el Desarrollo Cultural y fue miembro del Consejo Asesor de Industrias Creativas de Puerto Rico del 2014 al 18. Es conferenciante invitado en la Maestría de Gestión y Administración Cultural de la Universidad de Puerto Rico, donde diseñó el primer curso de Emprendimiento Cultural. Así que sin más, le damos la bienvenida al doctor Hernández y su conferencia, Una ruta para el emprendimiento cultural. Adelante, Javier. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos los que están por ahí. Tenemos casa llena acá en el webinar y estoy seguro que también a través del Facebook Live. Es un honor siempre para mí colaborar con el Instituto y la Corporación de las Artes Musicales. Así que agradecido de Carlos Ruiz, de Yesabet, que lleva mucho tiempo conceptualizando este proyecto de las fábricas culturales y esta edición de fábricas musicales en este contexto virtual. Así que es un honor para mí presentar unas reflexiones sobre el proceso de emprendimiento que sé que en estos tiempos se vuelve algo tan necesario e importante, y que sé que muchos de ustedes están reflexionando sobre cuáles son los próximos pasos en sus carreras, qué áreas dentro del sector musical podrían atender. Así que un poco la discusión, y anticipando lo que van a ser las próximas sesiones, donde vamos a entrar en unos temas más específicos de mercadeo, de aspectos, ¿verdad? De distribución, aspectos legales. Pues entonces podemos dar esa hoja de ruta principal de cómo debería ser un proceso de emprendimiento, cómo se ve y cómo llevarlo a cabo. Y sobre todo darle una mirada, y esto se lo agradezco a la colega artista y gestora cultural Miosotti Alvarado, que el otro día comentaba a través de las redes la importancia de algo que lo voy a decir como un título de una conferencia previa: emprender para el ecosistema. O sea, yo sé que muchos de nosotros, por la naturaleza de nuestro trabajo artístico y musical, estamos muy orientados a la creación, pero siempre es importante tratar de entender cuáles son esas otras vertientes del ecosistema que necesitan apoyo y emprendimiento. Así que voy a compartirles mi pantalla para tener la presentación, y espero que tengamos un espacio importante para discutir al final. Así que, como les dije, ese es el título, es la ruta del emprendimiento cultural. Y como bien dijo Carlos, yo dirijo el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón. Allí tenemos el proyecto de nuestro barrio, que va orientado al desarrollo de industrias creativas en Puerto Rico.
recientemente, ¿verdad? Haciendo un énfasis también en el fortalecimiento del ecosistema musical, así que saben que tienen un aliado en la universidad para estos procesos. Algunos conocen mi trabajo con Inversión Cultural, una organización que también trabaja el tema de industrias culturales y creativas, y más recientemente, ¿verdad? El proyecto de emprendimiento creativo, que va orientado a crear esas herramientas, y ahí los invito a que visiten para más información. Y cuando uno piensa en una ruta del emprendimiento, yo sé que el emprendimiento es una palabra que hemos escuchado mucho recientemente, sobre todo en el contexto de la acción de crear una empresa, y uno piensa en cuál es ese proceso, ¿verdad? Cuál es esa metodología. Sé que puede ser un poco caótico, pero antes me gustaría contestar la pregunta de por qué. ¿Y por qué la importancia del sector musical en Puerto Rico? Yo creo que de todo el fenómeno de las industrias creativas, el sector musical probablemente es el que más oportunidades tiene de crecimiento, que mejor ha demostrado ser eficiente a nivel orgánico. Así que imagínense si pudiésemos nosotros también hacer esfuerzos concertados de desarrollar ese ecosistema. Y yo creo que hemos validado, sobre todo en los últimos meses, la importancia que tiene la música en la vida diaria, ¿verdad? De todos los puertorriqueños, y cómo nos crecemos, ¿verdad? Como ecosistema en momentos de dificultad y de crisis. Pero también el sector musical forma parte de una industria económica muy robusta y multimillonaria en el mundo. Y esa industria de la música a su vez es parte de un ecosistema mayor, que es lo que conocemos como la economía creativa o la economía naranja. Así que la primera invitación es que nos familiaricemos con estos conceptos, porque nos van a ayudar a entender que no estamos solos en este camino, que en todas las grandes ciudades y las pequeñas están buscando cómo fortalecer sus economías culturales, y el sector musical es una punta de lanza importantísima en ese proceso. Y otra cosa es que hay un montón de mitos que romper, ¿verdad? Hay un montón de mitos en torno a la condición del artista, a lo que es vivir del arte, a la figura de los intermediarios en el ecosistema musical, y por eso la importancia también de nosotros emprender como parte de ese ecosistema. Y si fuéramos a hablar de la ruta, ¿verdad? De una ruta para el emprendimiento, se vería un poco de esa manera. Es bien caótica, es bien iterativa, ¿verdad? Esto va para adelante y para atrás en el proceso. Uno piensa en una idea, uno cree que lo tiene listo, uno lo prueba, no funciona, regresa, rediseña. Así que si les digo que es un proceso lineal, de paso A a paso B, les estaría mintiendo. Así que cuando se sientan que sus ideas de emprendimiento están en un proceso que ustedes no están muy claros si están adelantando, donde hay demasiadas cosas que corregir, donde hay demasiado error, no se sientan incómodos, ¿verdad? O esa incomodidad es parte del proceso, y lo importante es saber que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y que cada ejercicio que hagamos de probar si nuestro proyecto es viable o no, sea un aprendizaje en el proceso. Vi algunos de sus nombres, ¿verdad? Vi gente conocida, vi mucha gente que no conozco, así que me alegra mucho tener esta oportunidad de compartir, pero muchos nombres que vi llevan muchísimos años haciendo sus proyectos y saben de lo que hablo, ¿verdad? Saben que estamos hablando de procesos largos, que las cosas tardan en madurar, ¿verdad? Y eso es una característica importante del emprendimiento. Pero como este es un proceso muy caótico y no tendría, para propósito, ¿verdad?, de demostrarlo, no tendría sentido hacerlo de esa manera, yo voy a aparentar que es un proceso un poco más lineal, y le voy a proponer lo que yo sí llamo la ruta del emprendimiento, para aquellos de ustedes que están en esa etapa inicial de decir, oye, cambiaron las condiciones, ya nada es como antes, tengo que buscar qué otras maneras puedo canalizar mi talento, y mis pasiones y mis destrezas, y quiero insertarme en un proceso de emprendimiento con alguna idea en particular. Lo primero es conocer el perfil del emprendedor. El emprendedor es una figura, ¿verdad?, que domina ese balance entre arte y ciencia. Es una persona que se siente cómoda en escenarios de incertidumbre, o sea, es tolerante al riesgo, es una persona, ¿verdad?, con pensamiento creativo por un lado, pero también una persona inconforme con las cosas que tiene a su alrededor y siempre está buscando cómo producir soluciones.
y sobre todo una característica muy importante, que es una persona que piensa en oportunidades y no en problemas. En el caso del emprendimiento cultural, yo siempre recomiendo partir de la misión. O sea, ¿qué yo quiero lograr con ese proyecto o con esa empresa que estoy interesado en gestar? ¿Qué busco cambiar, verdad? Y creo que tiene que haber ahí definitivamente un interés personal de mejorar unas condiciones de vida, pero también un interés en mejorar las condiciones del entorno y del ecosistema en el cual estoy, llámese una comunidad, llámese una ciudad, llámese un género musical, un estilo o una subcultura, ¿verdad? De esa misión nos tenemos que mover a preguntarnos dónde están esas oportunidades. Y ahí voy a detenerme un poco más adelante para hablar del proceso de identificación de oportunidades. Y en este caso quiero que el mapa, ¿verdad? Y la hoja y el canvas sea el ecosistema musical en Puerto Rico, porque creo que hay muchas brechas sin cubrir. Ustedes como artistas lo están viviendo y siempre digo que el principal motivador del emprendimiento es lo que llaman situational awareness, ¿verdad? Es cuando yo como cliente, como usuario, como audiencia, identifico algo que no me funciona y que creo que nadie está produciendo ninguna solución y que yo creo que yo puedo mejorarlo, ¿verdad? Es el momento del ups de decir, wow, ¿por qué yo tengo que aceptar que las cosas sean de una manera cuando yo podría cambiarla? Y ahí una vez tú identificas el problema que puedes resolver, se activa el proceso de emprendimiento. Y mi recomendación es que de ahí pasemos a un proceso creativo de generar soluciones. Y cuando digo generar soluciones, digo, un problema puede tener múltiples soluciones. Y esa es la parte creativa, ¿verdad? Esa es la lluvia de ideas, de todo lo que yo pueda imaginar que pueda solucionar ese problema. Y ese proceso tiene que ser un proceso creativo, un proceso libre de prejuicios, libre de todos esos marcos mentales que nos dicen eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede. Y aunque más adelante vamos a hacer el proceso de validación, es importante separar esas dos etapas porque nunca queremos que el proceso científico mate al proceso más creativo. Así que dense espacio de crear libremente iniciativas, de soñar, sobre todo de imaginar, ¿verdad? La imaginación es una de esas destrezas o cualidades que hemos perdido con el tiempo. Y una vez tú tienes una bandeja de ideas y de posibilidades de solucionar ese problema o ese proyecto de emprendimiento, pues hay que ponerlas a prueba, hay que ponerlas a prueba. Y yo sé que muchos de ustedes recordarán sus ferias científicas en la escuela, donde usted fija una hipótesis y luego hace los experimentos necesarios para probar esa hipótesis. Ese es el ejercicio de validación, el ejercicio de salir allá afuera y mostrarle a un potencial cliente de alguna manera que puedas medir los resultados si lo que estás proponiendo realmente soluciona el problema que tiene. Y los problemas, oye, cuando digo problemas que pueden ser cosas tangibles, ¿verdad? Y a lo mejor tu cliente son los músicos que tienen unas necesidades particulares. A lo mejor son las audiencias. A lo mejor ese problema o esas necesidades son estéticas. A lo mejor son sociales. A lo mejor son culturales, ¿verdad? A lo mejor son educativas. Todo eso, cuando hablo de problemas y de oportunidades de emprendimiento, las veo en todas esas posibilidades. Ese proceso de validación tiene que ayudarnos a priorizar y a descartar ideas. Yo creo que hay que ser honestos con el proceso y hay que decidir cuáles ideas van a proseguir y cuáles ideas no. Es un proceso muy natural, no es motivo de frustración y la idea de presentar esta ruta ¿verdad? E internalizarla como proceso es que sepamos que esto lo vamos a repetir constantemente. O sea, lo mismo que usted hace en sus proyectos musicales, ¿verdad? Piénselo en el componente empresarial. No es muy distinto. Ahora, las cosas tienen que funcionar económicamente, ¿verdad? Las cosas tienen que ser sustentables en el tiempo. Al final tiene que entrar más dinero del que sale. Y ese es el concepto de modelo de negocio, ¿verdad? Cómo este proyecto genera dinero. Y no importa la naturaleza del proyecto, sea un proyecto con fin lucrativo o no, eso es otra historia.
todo proyecto tiene que generar las fuentes de ingreso necesarias para cubrir sus costos. Así que no se rompa la cabeza con los prejuicios que tenemos con el fin lucrativo. Usted quiere hacer un proyecto porque cree que ese proyecto puede sostenerse en el tiempo. Y si quiere que se sostenga en el tiempo, tiene que armar un modelo de negocio. Y un modelo de negocio no es otra cosa que fuentes de ingresos y estructuras de costos. ¿Cómo hago dinero y cómo lo gasto? Así que parece una pregunta muy sencilla, pero muchas veces uno empieza a articular un montón de ideas y proyectos relacionados al sector musical o a tu carrera, y cuando viene la pregunta, ajá, ¿y cómo haces dinero? ¿Cómo tú cobras? Pues hay escenarios que son más fáciles, ¿verdad? Cuando tú cobras por una contratación, es un negocio redondo, ¿verdad? Es la contratación por un servicio. Cuando entramos en temas de distribución digital, nos metemos en un mundo que no es tan en blanco y negro y que se vuelve cada vez más gris con las complejidades de las plataformas digitales y de sus algoritmos y de todas sus fórmulas. Pero esa es la pregunta que debemos contestar y ahorita me voy a detener un poco en eso. Y el último paso, que parecería un solo paso, pero son muchísimos, es cómo realmente empezamos la ejecución de ese proyecto, y en eso tenemos que entrar en temas financieros, ¿verdad? De adquisición de capital para poder financiar un emprendimiento. Necesitamos estrategias de llegar a nuestras audiencias, a nuestros consumidores, y ese es todo el andamiaje del marketing, y necesitamos estructuras operacionales, necesitamos equipos de trabajo. El trabajo musical muchas veces nos inclina a mucho proyecto individual, cuando realmente son muy pocos, pero muy pocos los proyectos de emprendimiento que pueden realizarse completamente solos. Así que armar equipos de trabajo, diseñar estrategias de mercadeo y allegar financiamiento usualmente son las etapas más importantes de ese componente de ejecución. Y si les parece que lo que he estado explicando todavía tiene un lenguaje empresarial complejo con el cual tenemos que familiarizarnos, vamos a convertirlos en preguntas y se va a dar cuenta que realmente son actividades muy naturales y predecibles, ¿verdad? Entender el perfil del emprendedor, quién es el emprendedor, por qué quiero emprender, ¿verdad? La misión y el por qué es bien importante, porque tú tienes unas inquietudes y unas cosas que quieres cambiar. Cuando tú decides convertir eso en empresa, entraste en una dinámica de oferta y demanda, entraste en la selva del mercado, y en esa selva del mercado van a surgir muchas cosas que te van a requerir cambiar tu idea. A veces elementos sencillos y a veces elementos sustanciales. Y la misión siempre es ese lugar donde tú regresas y dices, ¿puedo continuar o ya esto sacrifica los principios por los cuales decidí emprender? Así que siempre esa misión y ese por qué voy a emprender es un punto de partida clave, porque es nuestro ancla, ¿verdad? Es nuestra bandera. La identificación de oportunidades es el dónde. La ideación y la validación es el qué, ¿verdad? Al final, ¿cuál es el producto que voy a proponer para solucionar esa brecha que encontré en el mercado? A veces no son brechas, a veces es que me estoy adelantando a unas tendencias del mercado. ¿Cómo esto es sustentable, ¿verdad? ¿Cómo esto hace dinero y cómo esto sobrevive en el tiempo? Y al final el cuándo. El cuándo nos ayuda a cerrar el ciclo. El cuándo nos permite decir, estoy ejecutando y no estoy necesariamente en la etapa de planificación eternamente, ¿verdad? Que muchas veces nos quedamos divagando en la planificación y no llegamos a la ejecución. En este modelo, la validación ya es de por sí una manera de empezar a ejecutar, porque ya yo empiezo a probar cosas en el mercado. Ustedes musicalmente lo saben, ¿verdad? Tú no esperas a tener el proyecto completo, la grabación completa para lanzarla. Tú vas, ¿verdad? Comunicando, haciendo EP, haciendo sencillos y vas probando unos conceptos. De nuevo, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente que piensa que el emprendimiento es un modo de vida ajeno a lo creativo, y yo pienso todo lo contrario, ¿verdad? Mientras más uno se adentra en los procesos de emprendimiento, más se da cuenta que es parte de la naturaleza del artista. Oye, si lo quieres ver, yo sé que el lenguaje siempre es poderoso y lo podemos ver de otras maneras, ¿verdad? Temas de perfil, la misión es tu pasión, ¿verdad? Es lo que te mueve a hacer algo, ¿no?
La identificación de oportunidades es un tema de empatía. Volvemos. Cuando entramos, el proceso artístico no tiene que desarrollarse en función del mercado. Eso no está sujeto a las dinámicas de mercado. Pero cuando usted entra en dinámicas empresariales, es inevitable que haya una relación entre oferta y demanda. Y cuando uno habla de empatía, uno habla de ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Y entender lo que busca, lo que quiere. En casos artísticos, eso es una decisión de usted, ¿verdad? Cuánta orientación al mercado quiere. Pero me refiero a la gestión de... la parte de ideación es pura creatividad, la parte de validación es pura investigación, la parte del modelo de negocio es pura sustentabilidad y la parte de ejecución es pura gestión. Así que esto, si tuviese poco tiempo, me quedaría aquí y les diría, empiecen a armar sus proyectos de emprendimiento a partir de esas etapas y vaya poniéndose estructuras, fechas, entregables que le permitan a usted validar si está adelantando en su proyecto de empresa. Pero como no me voy a quedar aquí, voy a profundizar en algunas áreas de las que he mencionado. ¿Dónde están las oportunidades? Mira, y aquí traigo el comentario inicial del ecosistema. Puerto Rico tiene talento. Puerto Rico tiene, bueno, o sea, talento en todas las áreas, en la parte creativa, en la parte técnica, en la parte de producción. Yo pienso que hay muchas piezas del rompecabezas que todavía no están completamente compenetradas. Y ese concepto de ecosistema es bien importante que todo músico o gestor cultural interesado en el sector de la música se mete en la cabeza el rol y la importancia de un ecosistema fortalecido. Yo uso como base el concepto de cadena de valor para darle una noción lineal. Ahorita van a ver que no es lineal, pero un concepto lineal de cómo esto va desde que usted cogió esa primera clase de música hasta que su trabajo musical, hasta que 50 años después de su muerte, su trabajo musical se conserva y se preserva por el valor histórico y cultural que tiene, ¿verdad? Pero hay que formarse primero, hay que crear, hay que producir, hay que dar a conocer, tiene que haber alguien al otro lado escuchando y tiene que haber, ¿verdad? Sostenibilidad a largo plazo, y la conservación es bien importante porque todo lo que nosotros creamos parte ¿verdad? Se construye sobre material ya realizado, ¿verdad? Sobre folclore, sobre tendencias musicales que hay que preservar para futuras generaciones. Y esa cadena de valor, cuando la rompemos, nos vamos a encontrar con la gran brecha que tiene el ecosistema musical. El lado izquierdo, ¿verdad? En la zona creativa, es la zona que más abunda en el país. Tenemos infinidad de músicos, tenemos infinidad de proyectos musicales, tenemos infinidad de producciones musicales, de eventos, de circuitos. Sin embargo, esa es la zona de más riesgo. Usualmente, la zona donde se captura mayor valor económico es la próxima etapa, es la etapa de marketing, de distribución y de consumo. Y yo pienso que nosotros como ecosistema musical le hemos dejado eso al mercado tradicional y no hemos emprendido y no hemos gestado empresas en ese componente que es lo que llaman la zona de explotación. Y eso lo hacen las plataformas digitales, los conglomerados multinacionales y alguna que otra mediana empresa a nivel regional. Pero no hay muchas estructuras de atender el tema de cómo el producto musical llega. Esto tiene grandes explicaciones históricas, ¿verdad? Las multinacionales desde los años 80 eliminaron las empresas locales, así que se volvieron unidades de negocio de grandes conglomerados, así que las empresas locales desaparecieron. Con el entorno digital pensamos que había habido una desintermediación, ¿verdad? Pensamos que ya no íbamos a necesitar las multinacionales, que lo íbamos a hacer todos nosotros, porque teníamos todo al toque de un botón. Nos dimos cuenta que eso no es cierto, nos dimos cuenta que salieron unos conglomerados y entraron otros, ¿verdad? Digitales, mucho más poderosos, que no necesariamente reinvierten dinero en los pequeños empresarios. Así que eso creó unas inconsistencias
en el ecosistema musical en Puerto Rico y en todos los países. Entonces, mi invitación es a que, aunque yo sea un músico y un creador, que mire un poco más adelante en la cadena, que anticipe cuáles son las cosas que me causan grandes retos y que busque cómo llenar esas brechas emprendiendo ahí. No tengo que hacerlo solo, puedo hacerlo en colectivo. Yo creo que esa es otra necesidad importantísima del ecosistema musical en Puerto Rico y es lo que yo llamo el emprendimiento colectivo. Conectemos, aquí yo de estas 100 personas que están aquí conectadas, sé que hay mucho talento como para sentarnos y empezar a gestionar esos emprendimientos colectivos que subsanen lo que individualmente nosotros no vamos a poder hacer con el ecosistema musical, porque somos pocos, ¿verdad? Somos uno y somos proyectos independientes. Así que mi invitación es a emprender. Nosotros no vamos a dejar de hacer el trabajo creativo que hacemos con nuestros emprendimientos, pero mi invitación también es buscar cómo emprender en esas fases de lo que se llama la zona de comercialización o la zona de explotación de esa propiedad intelectual. Acá se genera la propiedad intelectual, acá se comercializa. Nosotros somos muy buenos creando la propiedad intelectual, pero no somos tan buenos comercializando esa propiedad intelectual. Así que ahí es que tenemos que juntarnos a emprender. Y el ecosistema, ayer yo hacía un ejercicio con una colega de Caribe Alternativo, con Ceci de República Dominicana, y veíamos todos esos componentes, ese quién es quién del ecosistema musical, y comparto esta imagen del ecosistema musical de Irlanda, ¿verdad? Me pregunto cuándo vamos a hacer esto para Puerto Rico, ¿verdad? Y ver claramente cuáles son los jugadores clave y a cuáles tengo acceso y a cuáles no. Así que si tú piensas en los próximos talleres que van a estar ocurriendo las próximas semanas, cada uno de ellos viene a atender uno de esos componentes en la cadena de valor. ¿Y cuál es el aprendizaje que quiero traer? Ustedes son los músicos y los gestores culturales que van a emprender en la música. Yo no puedo garantizar el éxito de los proyectos que ustedes van a emprender, pero sí puedo decirles que en la medida que ustedes conozcan profundamente el ecosistema, van a conocer de primera mano sus retos y oportunidades y van a estar en mejor posición de poder gestionar proyectos que sean viables en el largo plazo. Así que haga ese ejercicio mental, ¿verdad? De qué nos falta en Puerto Rico, qué yo como músico tengo y a qué tengo acceso y a qué no tengo acceso. Así que esa es la primera invitación. Les comparto esta visualización de un ejercicio similar que se hizo en Cali, Colombia, con actores locales, con actores nacionales, categorizándolos en quién regula, quién distribuye, quién exhibe, quién forma a los consumidores, ¿verdad? Quién facilita la información de los proyectos a los consumidores, quién les cura esa oferta a los consumidores, solo como un ejemplo de ese ejercicio de entendimiento y de mirada aguda. El emprendimiento no es otra cosa, y uno de los teóricos más importantes habla de perspicacia, alertness, dice Israel Kirchner. Un emprendedor es una persona que tiene una mirada aguda y perspicaz para ver oportunidades donde los otros no las ven. Entonces, esta mirada del ecosistema nos va a decir, wow, ahí hay algo con lo que hemos estado sobreviviendo por años y que lo que hace falta es que creemos esto. Y por eso, de nuevo, insisto mucho en la mirada aguda del ecosistema. Y otro punto importante que es parte de una cultura de emprendimiento que tenemos que desarrollar es la orientación a la toma de decisiones con información. Yo no salgo al mercado a ver qué quiere el consumidor, ¿verdad? A lo mejor ese proceso creativo yo lo quiero para mí, único, libre de consideraciones de mercado. Pero una vez yo decido ponerlo en manos de una audiencia, tengo que entender la audiencia, ¿verdad? Y sé que es un proceso complejo, pero mi consejo es, aprendamos a tomar decisiones con información. Y usted me dice, ¿pero qué información tengo yo sobre esos gustos y esas preferencias? Los invito a ver el estudio de consumo y participación cultural en Puerto Rico, 2015. Estamos justo a punto de hacer el 2020, pero se ha retrasado un poco con la pandemia. Ahí hay información inclusive
de tendencias en consumo cultural en temas geográficos. Y quiero detenerme aquí para hacerle una invitación a otra plataforma que voy a compartirles aquí. Así que los invito a que visiten la página del Lab Cultural, labcultural.com. Esto es una prueba, esto es un proyecto que se está desarrollando. Y aquí tienen un componente de visualización de consumo cultural. A ver si puedo hacer aquí que se vea. Vamos a poner. Vamos a abrirlo nuevamente. Lo abro aquí. Todavía no está el de música arriba, pero les voy a poner un ejemplo con las artes escénicas. Y aquí usted va a ver un perfil de la audiencia, en este caso, ¿verdad? En lo que sube el de música, de artes escénicas. Y usted tiene aquí qué por ciento de los puertorriqueños asistieron a obras de teatro en los últimos 12 meses, ¿verdad? Esas tendencias se mantienen durante el tiempo. ¿Por qué no asisten? ¿Qué rangos de edad tienen? Género, estado civil, ocupación, cuánto gasta, niveles de ingreso, nivel educativo, si ha asistido alguna vez, ¿verdad? ¿Quieres ver el perfil solamente de los que asisten? Pues bueno, pues lo marcamos y podemos ver que el rango de edad principal es entre 30 y 49, que el 55% son mujeres, que el 60% trabaja y que el 38, casi el 40% tiene ingresos entre 15 y 40 mil dólares, donde uno de cada 5 tiene un grado de bachillerato. Y les doy esto como un simple ejemplo de todos, ¿verdad? Esas herramientas que tenemos a nuestro alcance. Así que yo no les pido que hagan esto de la noche a la mañana, pero sí que empecemos a desarrollar esa cultura de qué información necesito para tomar decisiones sobre mi emprendimiento. Y voy a detenerme un poquito en la pregunta del cómo también, que es una pregunta que es muy importante porque al final hay que hacer dinero, ¿verdad? Esto tiene que ser rentable en temas económicos. Aquí hay un tema de conversión, ¿verdad? Nosotros creo que nadie puede dudar la capacidad de producción que tienen los músicos, las organizaciones, los emprendedores musicales en Puerto Rico. Nuestro problema es convertir en dinero, ¿verdad? Convertir eso en ingresos, concretamente. Yo siempre he propuesto que todo el ecosistema cultural y creativo tiene 4 fuentes de ingresos principales. Al final del día, la gente le paga a usted por un archivo digital, por un producto que puedo tener en mis manos, ¿verdad? Un producto tangible, por una experiencia, como lo puede ser un concierto, ¿verdad? Un recital, o un servicio, ¿verdad? Que puede ser una clase, que puede ser un trabajo musical para publicidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que estar bien conscientes de cuáles son las fuentes de ingreso posibles dentro del ecosistema musical. Y hacer ese reality check, ¿verdad? Obviamente, cualquier emprendimiento musical debería tratar de evitar la vulnerabilidad de depender únicamente de una sola fuente de ingreso. Y debería combinar más de una. A mí me gusta esta imagen, ¿verdad? Una imagen de hace mucho tiempo, pero propone esos escenarios de combinación de fuentes de ingresos. Así que los invito a que hagan esa autoevaluación y aspiración de cada cheque mensual, ¿verdad? De la totalidad de sus ingresos mensuales o anuales, de dónde usted quiere que vengan esos ingresos. Esto fue un estudio que se hizo hace un tiempito y lo que hace es reproducir lo que sería un pie de ingresos de distintos proyectos musicales y lo divide principalmente entre lo que es en vivo y lo que es fuentes de ingresos ¿verdad? De regalías, pero eso se sigue rompiendo entre presentaciones, festivales. El otro componente se va subdividiendo ¿verdad? En publishing,
en venta física, que en ese caso es un % bastante mínimo, en streaming, en descargas. Y les presento esto como una idea de que usted, sea cual sea su emprendimiento, si su emprendimiento es una creación de una empresa en el ecosistema musical o si está hablando simplemente de su proyecto musical, esta es una manera muy sencilla de proyectar sus ingresos. Yo quiero que 50% venga de performance, quiero que 25 vengan de que doy clases de música, quiero que 25 vengan de la parte digital y de ese 25 quiero que la mitad sea en esto y la mitad sea en lo otro. Proyéctese, porque la única manera de tú saber si estás adelantando es fijarnos objetivos concretos para saber si llegamos a ellos o no llegamos. Y entender bien la audiencia, ¿verdad? Kevin Kelly tiene esa teoría de los 1000 fanáticos reales, ¿verdad? Y él lo que dice es, olvídate de las cientos de miles. Si tú tienes 1000 personas, si tú consigues 1000 personas que inviertan $100 al año en ti, tú tienes un ingreso de $100,000, ¿verdad? Y es una matemática bien sencilla, pero lo que está detrás de esto es calidad, no cantidad. A veces estamos pensando en las masas, ¿verdad? Y siempre he pensado que muchos de los proyectos musicales, el 80 o 90% de los proyectos musicales realmente son mercados de nichos, ¿verdad? Son muy pocos, yo diría 10 de cada 100, puede ser muy ambicioso, los que realmente, ¿verdad? Llegan al mainstream y apelan al mainstream y trascienden nichos musicales. Así que ese tema de calidad sobre cantidad creo que es bien importante. Y segmentar públicos, ¿verdad? Una cosa es pensar en el público que asiste y lo que necesita. Otra cosa es pensar en el público que compra, que no necesariamente es el mismo que asiste, que no necesariamente es el que ni siquiera compra y va, pero es el que recomienda e influencia, que no necesariamente es el mismo que acompaña. Así que digo esto como un ejemplo porque en el ejercicio de segmentar públicos hay muchos roles, no es solamente un consumidor cultural. Así que piense la última vez que fue a un concierto, si fue porque usted quería o fue a acompañar a alguien, quién compró la taquilla, cómo se enteró usted que se dio ese espectáculo, y va a darse cuenta que todos tienen roles distintos, muchas veces requieren atención distinta, ¿verdad? Y lo digo como un ejemplo de ese tema de segmentación de mercado. Y el tema de marca, ¿verdad? Esto es una carrera de largo alcance con obstáculos, ¿verdad? Esto es un maratón con obstáculos. Y necesitamos consistencia. Y esa consistencia no es otra cosa que branding. Cuando uno habla de la identidad de marca, uno habla de consistencia, de llevar mensajes concretos, de crear comunidad, de proveer información y contenidos relevantes. Y finalmente, esos mensajes tienen que tener conversión. Y a mí me gusta mucho esta imagen del embudo, porque muchas veces el entorno digital crea una falacia que tenemos que empezar a demitificar y saber que al final del día, ¿verdad? De cada 100 personas a las que nosotros llegamos, probablemente yo convierto en ventas a 1, 2 o 5. Así que no hay razón para frustrarse, es entender qué función tiene en ese ejercicio de conversión. Oye, y para llegar a 1, tengo que impactar a 500. Así que, ¿verdad? Nada es gratis, todo requiere una inversión y los emprendedores tienen que entender bien para qué están haciendo esas inversiones económicas, sobre todo cuando tienen que ver con marketing, y en qué se está convirtiendo, ¿verdad? ¿En qué se está convirtiendo? El mundo de los analytics, ¿verdad? En redes sociales es un universo de información que tiene que convertirse en objetivos para que sepamos si realmente eso tiene sentido. Y al final les propongo este ejercicio de Canvas, ¿verdad? De visualización para organizar esas preguntas, ¿verdad? Siempre hay una misión, hay un porqué del cual partimos, siempre tiene que haber un qué, ¿verdad? Y es cómo yo me diferencio
del ecosistema y de los demás, ¿verdad? Sabemos que a veces, sobre todo cuando somos músicos, a lo mejor todos salimos con el mismo grado, todos tocamos el mismo instrumento, pero el emprendimiento nos permite diferenciarnos. No todos tenemos que estar componiendo, no todos tenemos que estar tocando. Hay aspectos técnicos que son muy importantes en el ecosistema, y en la medida en que vayamos buscando ese lugar donde nos sentimos más cómodos con nuestro talento, vamos a tener una oportunidad de emprendimiento. El modelo de negocio, ¿verdad? ¿Dónde está el dinero? El cómo, siempre hablo de la marca personal, y el cuándo lo uso como base para decir, ponernos objetivos muy concretos. ¿Qué proyectos voy a hacer en los próximos 3 meses? ¿Qué personas voy a conocer? ¿Con quiénes en el ecosistema me voy a relacionar? Y qué productos voy a generar, ¿verdad? Así que esto después se los paso para que vean una manera de empezar a tirar ideas, sobre todo en este caso cuando son individuos, cuando estás hablando de tu proyecto musical y no necesariamente de un proyecto empresarial. Oye, esto se está dando en un contexto de retos muy grande. Cuidado con el fenómeno del do it yourself, ¿verdad? Creo que esto ha sido algo que hemos sobrevalorado, ¿verdad? Al final uno se da cuenta que es uno solo, ¿verdad? Y que al final son tantos roles que uno tiene que asumir que al final termina uno agotado. Así que yo los invito a que tengan mucho cuidado con el hazlo tú mismo, y pidamos ayuda, ¿verdad? Salgamos allá afuera a reconocer quiénes son esos recursos que nos pueden ayudar en nuestro proyecto. De nuevo, conocer nuestras audiencias, conocer los perfiles, qué los motiva, por qué asisten, por qué no asisten. Esos son datos de aquí de Puerto Rico. Un 20% de la gente que no asiste, que no consume cultura, dice que es por falta de costumbre. Pues hay que atender esos públicos que podemos atraer hacia nuestros proyectos musicales. Falta de información, todavía 1 de cada 10 dice que no va porque no se entera y no sabe. Así que vamos a conocer bien nuestra audiencia. Oye, y un tema que es vital en estos entornos y es un reto importante, los temas de equidad, ¿verdad? Los temas de diversidad y equidad racial, de género, todavía es un ecosistema con muchos escenarios ¿verdad? de falta de justicia creativa y cultural. Estos son datos que no son de Puerto Rico, pero en la medida que me he estado adentrando, los datos de Puerto Rico no están muy lejos. Solo para que vean lo que llaman el BAME, Black, Asian and Minority Ethnics. Y esto es un estudio que se llama PANIC, Social Class, Status and Inequalities in the Creative Industries. Y lo que dice es que la participación en la industria creativa, llámese cine, música, todo el sector audiovisual de las minorías, es bien poco. Todavía hay un issue de clase muy importante y tenemos que empezar a abrir puertas a nuestros colegas desde escenarios de equidad. Pasa con las organizaciones, pasa con temas de género. Estos datos son del colectivo Women in Music, que sé que en Puerto Rico se está organizando. Hay un estudio en la página de Inversión Cultural sobre grados, ¿verdad? Y perfil educativo. Solamente 3 de cada 10 graduados en música son mujeres. Eso no tiene ningún sentido si no es porque hay unas barreras ahí que tenemos que atender. Así que los invito a repensar esos escenarios de equidad en los proyectos, en las organizaciones y en las empresas. Los invito a ver este estudio que presenta también un perfil sobre las empresas creativas y que nos ayuden a anticipar. Fíjate que ahí habla de que el 62% de los emprendedores musicales son en industrias creativas, emprendedores creativos y creativas son hombres. Así que ahí se evidencia un desbalance. 58% muestra que su trabajo creativo no le genera un ingreso suficiente para vivir. Así que ahí hay unos escenarios complejos. Miren los retos y las causas principales de fracaso, ¿verdad? Falta de planificación y aspectos financieros, problemas de elección de mercado meta, flujo de efectivo, convicción del emprendedor y socios en el negocio, y un equipo de trabajo inadecuado. Así que anticipemos estos retos en nuestros emprendimientos. Esto es un estudio que se hizo en Puerto Rico, que ya tiene como 200 respuestas, y anticipo que probablemente usted tiene las mismas necesidades, equipos, gastos de marketing, salarios. Las áreas donde mayor reto encuentran es en financiamiento y en conseguir clientes. Así que eso los invito a que reflexionen sobre eso. Y en áreas de conocimiento, miren las más bajitas, ¿verdad?
orientación al cliente, comunicar bien su idea y sus proyectos empresariales, temas de liderazgo y el tema de vender nuestros proyectos, ¿verdad? Así que les comparto esto porque es lo que dicen sus colegas que han sido sus retos más importantes al momento de emprender. Necesitamos emprendimientos colectivos, ya esto lo dije. Todas las empresas musicales en Puerto Rico son pequeñas, son nanoempresas o microempresas de uno, así que ahí necesitamos buscar cómo colaborar para producir soluciones colectivas, entender la diversidad del ecosistema. No todas las empresas musicales van a ser startups escalables que van a cotizar en la bolsa, ¿verdad? La mayoría van a ser proyectos de base. Las empresas competitivas serán aquellas que operan muy bien en un entorno de mercado con ingresos y gastos, y hay que reconocer que cada una tiene un rol distinto en el ecosistema, ¿verdad? Sin los proyectos musicales no tiene sentido plataformas digitales para la música, ni salas de conciertos, ni esos emprendimientos que quizás son de mayor impacto económico. Y lo último, pues obviamente una reflexión muy breve sobre el escenario que estamos viviendo, que es un escenario muy incierto todavía. Creo que es un buen momento para empezar a experimentar, hacer experimentos pequeños para ver en qué dirección se mueve esto, ¿verdad? Muchos de nosotros dependíamos del performance, ¿verdad? De la actividad en vivo. Eso sabemos que será un shock. Esto fue una foto que tomé en Cluj, en Rumanía, hace un año, y hace unos meses vi esa misma plaza maravillosa donde se dio ese primer concierto con distanciamiento social, un poco raro, ¿verdad? Percibirlo de esa manera. Así que ahí lo que les puedo decir es que todavía hay un escenario de mucha incertidumbre. No se puede definir hoy para dónde va esto, pero sí es el momento de seguir experimentando desde el tema digital, sobre todo por la oportunidad que nos pueda dar de llegar a nuevos públicos, haciéndolo muy cautelosamente, y siempre hago esta salvedad. Nosotros entrenamos a nuestros consumidores, a nuestra audiencia, para que usaran las redes sociales y todo el tema digital como la manera de conocernos. Así que era gratis, ¿verdad? No podemos pretender que de un día para otro le digamos a la gente, mira, ahora tienes que pagarme por lo que toda la vida fue gratis. Requiere un tema de formación de públicos y de generarle valor añadido para que esas audiencias empiecen a decir que el producto que le estamos generando a nivel digital realmente añade un valor mayor a lo que ya tenemos accesible en las redes sociales. Así que con esto les pido paciencia. Cualquier intento de presentar un escenario concreto sobre lo que va a pasar con la industria en los próximos meses o años es una pérdida de tiempo. Lo importante es que aprovechemos ahora para pensarnos como ecosistema. Como ya sabemos que individualmente tenemos unos retos increíbles, lo que nos corresponde es pensarnos como ecosistema y tratar de producir soluciones colectivas a través de proyectos empresariales. Me gustaría que conversáramos ahora. Les dejo aquí mi información de contacto. Me pueden conseguir, ¿verdad?, en las redes sociales a través de correo electrónico, y que podamos continuar la conversación. Así que me gustaría que discutiéramos un poquito. Excelente, Javier, y gracias por todo. Imagínate, yo creo que es más que pertinente todo lo que estamos recibiendo de tu parte en estos momentos, en donde tenemos que pensar en quizás pensar seriamente o que empezamos un proyecto, en algún momento no nos hemos atrevido quizás a emprenderlo por falta de herramientas, y yo creo que estamos en el momento preciso para nosotros emprender y aprovechar las herramientas que incluso le está dando ahora la corporación para que vayan poco a poco pensando, quizás dirigiendo el proyecto hacia donde lo quieren ver. Es muy curioso. Es con tu contacto con la música lo que te llevó a especializarte en estos temas, o conociendo el ambiente musical, o esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mira, eso es una larga historia. Yo soy un gran salsero, ¿verdad? Y muy estudioso de los grandes, ¿verdad?, cantantes y artistas de los 70.
Y sobre todo a mí me frustró mucho en mi adolescencia el rumbo que tenían algunos artistas que tenían todos los elementos para ser personas exitosas con una vida digna, ¿verdad? Y de éxito, y que lamentablemente no tuvieron ¿verdad? Esa trayectoria final, o fueron de la gloria a escenarios de incertidumbre. Y a mí eso me causó una inquietud bien profunda de que la industria y la parte empresarial de la música no era justa ni saludable. Así que por alguna razón eso me llevó a escoger ese camino de la parte, de tratar de entender el monstruo, ¿verdad? Y ser un agente de apoyo a todos esos colegas que desde la música entienden que pueden transformar la sociedad. Así que esa fue la motivación. Sobre todo la figura de Héctor Lavoe, que siempre he dicho que, ¿verdad? Que es la persona que más admiro, y que su vida y su desarrollo pues daba mucha tristeza, y eso pues cambió el chip a decir, wow, ¿quién de los buenos está en el lado de los malos? Decía yo en aquel momento, refiriéndome a la industria tradicional. Y mencionaste algo que es muy cierto, que es nuestra creatividad. Nosotros como puertorriqueños, aquí sabemos, no tenemos ni que decirlo tanto, porque suena hasta redundante ya de que aquí hay talento de sobra, ¿no? Y tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Pero muchas veces lo que hablaste, somos muy creativos, pero nos hace falta entonces empezar a adquirir herramientas para la comercialización, y para entonces darnos cuenta de dónde, porque hay mucha creatividad. He conocido muchos colegas con proyectos espectaculares, grupos que no te gustan, y tú te quedas, tú sabes, realmente sorprendido porque no suenan o porque no son comerciales, y realmente son, tú ves un proyecto ahí con demasiado potencial, ¿no? Y entonces sí, es un poquito de lo que tú dices ahora, ¿no? Yo creo que definitivamente hay que pensar ya en lo que no nos sale tan natural, lo que nosotros necesitamos desarrollar para entonces ver cómo podemos empatar las dos cosas, porque la parte creativa yo creo que es una parte que fluye bastante en nosotros. Sí, y yo creo que esa reflexión de qué necesita, o sea, qué otras cosas necesito yo como músico, y cuáles me gusta hacer. Por ejemplo, necesitamos managers, como decía Miosotti en su post, necesitamos managers, necesitamos productores, necesitamos estudios de grabación, necesitamos ingenieros, necesitamos técnicos, necesitamos relacionistas públicos, necesitamos... Entonces, yo creo que aquí hay un ejercicio en dos direcciones, ¿verdad? Teniendo eso que decía Miosotti, que me puso a reflexionar mucho. No solamente necesitamos, los músicos no son los únicos que tienen que emprender, necesitamos allegar gente con otros perfiles y otros talentos a que emprendan en la música para que nos apoyen, ¿verdad? Así que no todo lo vamos a hacer nosotros, tenemos que buscar otras personas que lo hagan. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Y ahí viene también el desarrollo de otras disciplinas dentro del arte, ¿no? Nosotros como músicos muchas veces nos encanta hacer otras cosas que no necesariamente es el ejecutar, ¿verdad? Y estar inmersos como ejecutantes. Pero existen ahora se están abriendo los mercados, lo que es la musicoterapia, lo que es el estudio, o sea, todo lo que tiene que ver con estudios de grabación, con ingeniería de sonido. Todas esas cosas en hace 30 años, 35 años atrás, sí había un sector que representaba eso, pero no como ahora. Ahora hay un interés mucho más abierto a esos temas que podrían también ayudarle a ese músico ejecutante expandir, no necesariamente dejar de ejecutar para entonces empezar a producir y hacer otras cosas. No es tratar de, como tú bien dijiste ahorita, tenemos que crear un balance entre las cosas que queremos lograr y lo que podemos ofrecer, ¿no? Entonces de ahí pues ir maximizando hasta lograr el producto de la mejor manera, ¿no? Eso que mencionas es bien importante, porque siempre me ha gustado la definición de innovación de intersecciones, o sea, innovación como sinónimo de intersecciones. Y una de las cosas maravillosas que tiene la música, y después hay una pregunta creo que fue William, si puedes escribirla por el Q&A para recogerla. La música tiene la maravilla de tener intersecciones con la salud, con la educación, con lo comunitario, con todas las dimensiones de la vida, ¿verdad? Así que, ojo,
busquemos con la economía, ¿verdad? Con los negocios. Así que busquemos esas intersecciones. O sea, si música más salud es musicoterapia, ¿verdad? Música con educación. Oye, el tema manual, ¿verdad? El tema, la fabricación de instrumentos, que pienso que es la creación de contenido educativo. Yo pienso que hay tantas intersecciones en las cuales Puerto Rico, hace poco publiqué un libro, un capítulo sobre ciudades musicales, ¿verdad? Pensando en San Juan, con su potencial de ser una de las grandes ciudades de la música en el mundo. Y hablaba de dos cosas muy importantes sobre nuestros géneros tradicionales. Uno es la fabricación de instrumentos y otro era la creación de contenido educativo. Los grandes referentes folclóricos del mundo, los Brasil, los Cuba, los España, produjeron grandes emprendimientos en esas dos áreas. Mucho material educativo para que la gente alrededor del mundo tocara los géneros tradicionales y masificar la fabricación de instrumentos para que todo el mundo, la gente, los músicos alrededor del mundo tuvieran acceso a esos instrumentos. Entonces, pienso que ahí también hay una gran oportunidad de Puerto Rico de crecer empresarialmente en esas áreas. Definitivamente. Tengo una preguntita por aquí de parte de Aribel Figueroa. ¿Qué le recomiendas a esos nuevos artistas emergentes que quizás estén pensando dos veces en lanzar música en estos tiempos pandémicos y mucha incertidumbre y que no necesariamente tienen exposición en las redes? Mira, o sea, hay que producir. O sea, yo sé que hay un escenario de mucha incertidumbre de cuándo creo contenido y cuándo no. Yo creo que esto es un momento de más creación que comercialización. Así que tenemos mi recomendación es aprovechar estos tiempos para crear y para empezar a poner contenido afuera. Obviamente, los procesos de monetización son pocos y son muy arriesgados. ¿Por qué? Porque lo controlan los grandes conglomerados. O sea, antes nos quejamos de las disqueras, ahora nos quejamos de las plataformas digitales. Es el mismo monstruo, el mismo perro, el mismo monstruo con otro collar. Así que creo que tenemos que apostar a cosas distintas. Por ejemplo, ese gran músico puertorriqueño, Henry Cole, lanzó hace una semana el proyecto de la música artesanal. Y la lógica de lo que está haciendo Henry tiene mucho valor. Su trabajo es lo suficientemente robusto y artesanal como para no caer en la lógica industrial tradicional de cobrar .0000004 centavos cuando se toque en Spotify. Y yo creo que nosotros tenemos que ayudar al público a entender el valor que tiene nuestro trabajo musical. ¿Y por qué pagar $5 por un tema que costó horas y horas y horas de trabajo? Y cuando Henry me lo explica, yo lo entiendo y sé que vale mucho más que eso, que simplemente dejarlo a la suerte de las grandes plataformas. Así que hay que crear y paralelamente encontrar los espacios alternativos de llevar ese producto creativo a que se convierta en dinero. El concepto de Henry es música puertorriqueña contemporánea, que es lo que se sale, ¿verdad? Experimenta con lo que nosotros tenemos, pero haciendo otro tipo de. Así es, así No, es. te estoy dando la misma de las preguntas. Aquí preguntan, como colectivo, a los artistas independientes, ¿qué les recomiendan? Mira, no sé si te refieres a esto, pero yo creo que nuestro problema es la falta de colectivos. ¿Verdad? Nosotros tenemos nuestros proyectos musicales y a veces colaboramos, ¿verdad? Nos cruzamos entre uno y otro, pero no hemos creado esas estructuras que nos solucionen problemas, ¿verdad? Al final yo tengo mi banda, tú tienes la tuya, tú colaboras con la mía, pero al final no nos juntamos a solucionar problemas comunes. Yo creo mucho en el cooperativismo, ¿verdad? Porque el cooperativismo es esa filosofía de gente que tiene una necesidad común y que se junta para solucionar un problema. Así que mi pregunta es, piensa en un ecosistema, ¿verdad? El mismo ecosistema de música clásica en Puerto Rico, el ecosistema folclórico, el ecosistema del rock, el ecosistema de los cantautores. ¿Qué haríamos si nos juntamos a solucionar qué problema? Y a veces yo digo, no seamos muy abarcadores.
pensemos en un problema o en un proyecto que nos mejora la vida a todos. Y esa lógica de colectivos, a veces aspiramos a crear grandes asociaciones, grandes uniones, mismas cooperativas formales. Y mi pregunta es, o sea, empecemos chiquitos, pero a solucionar cosas de manera colectiva. Javier, como empezamos un poquito tarde, porque tuvimos un par de problemitas técnicos, vamos a extendernos hasta a las 6 minutos más. Tenemos Sí, claro que sí. Así que tengo unas preguntitas por aquí. Pregunta Sebastián Rivera, que si uno desea desarrollar un mercado en algún lugar en Puerto Rico donde este no sea tan abundante, ¿es más conveniente desarrollar las estrategias en los puntos donde ese mercado ya existe o empezar de cero en un lugar donde se quiere llegar? Mira, si te refieres geográficamente a Puerto Rico, obviamente esto es empecemos por un dato. Puerto Rico es un mercado pequeño. Somos 3.2, creo que vamos casi ya millones de habitantes y bajando. Así que nosotros, yo siempre he pensado que el área metropolitana está muy saturada. Y de esos 3.2 millones, hay 500,000 en el área metro, 600,000, y el resto está en otras partes de la isla. Vamos a cultivar esos otros ecosistemas, vamos a conectar con lo que está pasando en el oeste, en el sur, en el noroeste hay una escena musical riquísima, en el mismo norte, en el área de Arecibo. Así que a veces nosotros nos quedamos canibalizando el mismo ecosistema de San Juan y no vemos que hay otros públicos fuera que nos van a ayudar a cultivar una audiencia lo suficientemente grande para ser sostenible. Así que mi invitación es a tocar puertas a la gente que está haciendo cosas en el oeste, en el sur, en el este, en el norte, cultivar esas nuevas audiencias, oye, y salir de Puerto Rico, buscar esos mismos ecosistemas en las comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos, en Latinoamérica. O sea, yo creo que nosotros tenemos un reconocimiento con algunos géneros, pero no hemos explotado otros. Así que Colombia es una plaza maravillosa, Panamá es una plaza maravillosa, todo Sudamérica. Así que mi invitación es que empecemos a hacernos visibles. Y por lo general la manera más fácil de hacernos visibles es conectando con un local. O sea, toquemos la puerta de una banda. ¿Cuál es la banda ¿verdad? Paralela a nosotros que nos encanta? Toquemos esa puerta, colaboremos y abramos esos mercados porque el mercado local por naturaleza pues es muy pequeño. Y abundando un poquito en lo que estabas hablando de las diferentes partes de la isla, tenemos que empezar a colaborar a la descentralización de que todo se hace y esto pasa con muchos géneros, incluyendo el género clásico. Esto pasa con muchísimas cosas y yo creo que el simple y sencillamente irse a un sitio donde a lo mejor el proyecto de uno todavía no tiene raíces y no tiene, ¿verdad?, un background, yo creo que incluso es hasta más atractivo. Está más atractivo. Sí, totalmente. ¿Tenemos un par de preguntas? Sí, perdona. No, totalmente. Estaba mirando otras preguntas aquí. Sí, si quieres, ya estamos un poquito corto de tiempo, pero si quieres escoger ahí, ¿verdad?, con la que nos podemos ir despidiendo. Y, pues, mira, oye, y los invito a que ya mismo voy a poner unos minutitos mi información de contacto de nuevo para que sigamos teniendo esta conversación y que por favor sigan asistiendo los próximos miércoles porque muchas de las preguntas también que tienen se van a ir trabajando a lo largo de la semana. Pero William pregunta sobre el tema de dónde invertir. De nuevo, yo creo que el tema de marca es bien importante y definir cuál es el proyecto. Identidad de marca es súper importante y eso requiere hacer una inversión. Volvemos al tema de hacerlo tú mismo y empezar a armar equipos de trabajo, ¿verdad? Armar equipos de trabajo y definir un presupuesto. Oye, todo cuesta, todo cuesta. Algunas cosas no cuestan dinero y cuestan tiempo, pero se presupuestan también, ¿verdad? Entonces veo dos preguntitas aquí bien breves que voy a ver si las atiendo. Me preguntan sobre los contactos y me preguntan sobre los circuitos live stream. Mira, Meli hace una pregunta sobre el tema del tema ¿verdad? De las tarifas y de toda actividad empresarial. Sí, toda actividad empresarial tiene una carga contributiva, ¿verdad? Es la manera en que la sociedad redistribuye los ingresos. Así que yo siempre recomiendo hacer las cosas de la manera legal, ¿verdad? Y si tiene una carga contributiva, pues la va a tener que hacer, ¿verdad? Impuestos de venta,
hay patentes, y una cosa que tenemos que hacer nosotros como músicos es formalizarnos y reconocer que si queremos ser empresa, tenemos que entrar en esas dinámicas. Eso sí, asesorarnos con la gente correcta para no cometer errores que cuestan mucho dinero. Las cargas contributivas, uno a veces piensa que son altas, lo que es más alto es el costo de los errores que cometemos por no asesorarnos correctamente. Y Shakira, el tema de los contactos, yo creo que las comunidades, hay que empezar a crear estas comunidades virtuales, y yo sé que esto se está transmitiendo en Facebook. Vayamos a ese mismo chat de Facebook que se está creando ahora mismo, y no tengo la oportunidad de verlo, pero cuando termine entro, y pon ahí tus ideas, compártelas, di que necesitas, y yo estoy seguro que la gente va a salir a comentar. Así que con el tema de los live stream, yo creo que estamos de nuevo en una etapa de prueba. Al principio lo dábamos todo gratis, ¿verdad? Porque queríamos salir allá afuera a darle contenido, ¿verdad? Y lo hermoso de la música a nuestro país. Ahora estamos en una etapa medio de transición, donde estamos empezando a ensayar dinámicas, ¿verdad? De proyectos. Sé que Buena Vibra lanzó una plataforma. Sé que La Respuesta Live está lanzando un proyecto muy interesante entre Fofito La Respuesta, Eduardo Cabra y Cacho López. Sé que las tiendas, las plataformas de venta de boletos, Tiquetera, Tiquetera y PR Ticket están apoyando al ecosistema con dinámicas. Hay que ir ensayando cómo separar al que no tiene disposición a pagar del que sí tiene disposición a pagar. En Música en Casa es otra plataforma que lo ha estado haciendo, y lo que yo les invito es a tener paciencia y a ir probando qué funciona y qué no, porque hoy no sabemos a ciencia cierta qué nos espera, pero definitivamente tenemos que ir educando a nuestras audiencias a que el trabajo que nosotros hacemos tiene un valor que a veces decimos que es incalculable, pero sí es calculable, ¿verdad? Necesitamos lo que necesita un ser humano para vivir dignamente con la preparación que tiene y con el esfuerzo que dedica al trabajo musical. Y eso no va a pasar de la noche a la mañana. Escuchen bien esta frase que usamos mucho en la gestión cultural: formación de públicos, ¿verdad? Y es cómo yo le doy a las herramientas al consumidor para que entienda el valor de lo que yo hago y esté dispuesta a pagar correctamente. Así que estoy en su mejor disposición de seguir teniendo esta conversación. Le voy a compartir aquí brevemente de nuevo mi información de contacto, y seguimos conectados. Excelente, Javier. Javier, muchísimas gracias. Estamos más que contentos de haber comenzado esto que tiene que ver con las fábricas musicales, con un tema pertinente en estos momentos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos los que se conectaron para poder aprovechar esta información tan valiosa, y aprovecho para invitarles para el próximo miércoles vamos a tener propiedad intelectual en el ciberespacio con el licenciado Enrique Castellanos. Va a estar muy bueno. Yo creo que es otro tema de mucha pertinencia en estos momentos, y a todas esas personas que están comenzando con sus proyectos es bien importante que no se pierdan esa conferencia de la semana que viene a la misma hora, miércoles de 6 a 7 en la fábrica musical. Así que muchísimas gracias una vez más, Javier. Yo por lo pronto me despido. Nos vemos la semana que viene y que tengan todos muy buenas noches.